Bienvenidos. Deseo que estén en paz, en amor. Vamos a comenzar la lectura de nuestro curso de milagros del día de hoy. Y para comenzar, tomemos una respiración. Entremos en presencia, en conciencia. Todo lo que hay es el momento presente. Vamos a comenzar el día de hoy compartiendo. Estamos en el capítulo 5, parte 2, y hoy vamos a compartir el párrafo 6 y 7. Recuerden que vamos más lento porque estamos entrando más en cada frase, dando más expansión acerca de lo que quiere decir este texto tan maravilloso, inspirado, canalizado por Helen Schumann y dictado por Jesús. Y comenzamos con la lectura y el curso dice: el Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. En esta frase verdaderamente se revela mucha profundidad del papel del Espíritu Santo como una guía del despertar. Nos insta tanto a recordar como a olvidar. ¿Qué significa esta enseñanza? Recordar quiere decir el Espíritu Santo nos está guiando a recordar quiénes somos realmente. ¿A recordar qué? A recordar nuestra unidad con Dios, tu inocencia, tu paz eterna. Y olvidar significa que nos va a ayudar a olvidar lo que nunca fue real. ¿Qué tenemos que olvidar? La culpa, el pecado, el miedo, la separación, sobre todo el pasado, que es una ilusión. Capítulos atrás estuvimos hablando acerca del tiempo lineal, que es del ego. El presente es lo único que tenemos. El pasado y el futuro es una ilusión egoica. El ego quiere que recuerdes del dolor y el error, que olvides el amor y la verdad. El Espíritu Santo nos revierte esto y nos ayuda a recordar la verdad y a olvidar la ilusión. Entonces, en resumen, esta frase nos quiere decir que el Espíritu Santo es tu maestro interno y el Espíritu Santo nos va a llevar de regreso a Dios. ¿Cómo? Ayudándonos a recordar lo eterno y a olvidar lo que jamás existió. Esta es la base del perdón verdadero. Recordar el amor y olvidar el ataque. Recordar el amor y olvidar el ataque. Y sigue diciendo el curso de milagros: has elegido estar en un estado en el que los opuestos son posibles. Y esta frase se basa en una idea central del curso de milagros. La mente, al creer en la separación de Dios, entró en un estado ilusorio, donde parece que el amor y el miedo, la verdad y la ilusión, la vida y la muerte pueden coexistir. Esta frase significa que hemos elegido creer que podemos estar separados de Dios y que ese estado de percepción de dualidad, o sea, ese estado en el que todo tiene un opuesto: paz, guerra, amor, odio, vida, muerte, inocencia, culpa. Ese es el estado en opuestos, ese es el estado de creer en opuestos. Pero en realidad
Cuando tú estás en Dios, no existen los opuestos, porque todo es uno, todo es amor, todo es eterno. Y esta elección de estar donde los opuestos son posibles es el sueño del ego. Un sistema de pensamiento donde reina la confusión, el conflicto y la duda. Entonces, creer en los opuestos es creer en la ilusión. Recordar la verdad es recordar que solo el amor es real. Y el curso nos invita a través del perdón a deshacer esta creencia en los opuestos y a regresar a la unidad. Y sigue diciendo el curso, como resultado, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. Y esta frase nos explica que al haber elegido la mente separada del ego, te colocas en una posición en la que ahora necesitas elegir nuevamente. Entonces todo el tiempo te está llevando a elegir. Pero ahora nuestras elecciones deben ser desde el Espíritu Santo. Entonces, anteriormente, al haber elegido el sistema de pensamiento del ego, o sea, ese sueño de separación, donde hay todo contrario, entraste en un mundo de dualidad, en un mundo de aparente elección entre alternativas opuestas. ¿Sí? Dice, y de verdaderamente hago énfasis en aparente, porque no es real. Pero ahora, gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente, tenemos la oportunidad de tomar nuevas decisiones. ¿Qué decisiones? Elegir amor en lugar de miedo. Elegir perdón en lugar de juicio. Elegir la verdad en lugar de la ilusión. ¿Sí? Y estas decisiones no cambian tu ser real. Ese ser real que nunca dejó a Dios. Pero te permiten deshacer el error en tu percepción y sobre todo recordar tu verdad. ¿Cuál verdad? Pues que tú eres uno, que no estás separado, que eres amor. Entonces elegimos soñar con la separación y ahora debemos elegir despertar. Cada instante, cada momento es una oportunidad para decidir con el Espíritu Santo y regresar a la paz. Y sigue diciendo el curso, en el estado de santidad, la voluntad es libre. Y esta frase nos refleja con precisión una enseñanza central. La verdadera libertad solo existe cuando tu mente está en unidad al amor, a Dios, y por lo tanto es santa. Acuérdense que hemos estado practicando estos ejercicios de la santidad, ¿sí? Y el de ayer explicábamos por qué somos santos. Y somos santos precisamente porque somos una parte de la mente de Dios. Nuestra mente es una parte de la mente de Dios. ¿Qué significa esta frase a más profundidad? El estado de santidad no es algo moral o religioso. Significa reconocer tu inocencia, tu unidad con Dios y la pureza de tu ser real. Eso es el estado de santidad. En este estado, tu voluntad es libre porque no está dividida, ni en conflicto, ni atrapada en miedo o en juicio. La libertad no es hacer lo que quieras desde el ego, sino elegir lo que es real, amoroso y eterno, sin interferencia del miedo. Y aquí, alma hace una referencia a tu identidad eterna como hijo de Dios, no como un concepto separado.
Entonces, cuando recuerdas tu santidad, tu voluntad se libera del ego y vuelve a unirse con la voluntad de Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo el curso, de modo que si, de modo que si poder creador es ilimitado y elegir no tiene sentido. De modo que su poder creador es ilimitado y elegir no tiene sentido. Y aquí esta idea nos da un contexto de la mente de Dios y del Hijo en su estado real, donde no hay conflicto. Por lo tanto, no hay necesidad de elegir, porque la verdad es una sola. En el cielo, donde todo es amor, unidad, plenitud, no hay opuestos. Elegir solo tiene sentido dentro del sueño, donde aparentemente hay opciones, amor, miedo, paz, conflicto, pero en realidad tu ser no necesita elegir, porque su voluntad está en perfecta armonía con la de Dios. Fíjense, qué hermoso, porque al estar completamente unido al amor, solo crea en esa misma extensión perfecta. No hay error, no hay dudas, no hay que elegir entre la elección, entre ilusiones. Entonces, elegir solo tiene sentido en un mundo donde parece haber separación. En Dios, la creación fluye sin esfuerzo ni decisión, porque todo es plenitud perfecta sin opuestos. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es totalmente diferente. La frase el poder de elegir, fíjense, esta frase verdaderamente nos da un contexto de cómo la mente, al soñar con la separación, desvió su poder creador hacia la ilusión y lo transformó en la capacidad de elegir entre lo falso y lo verdadero. Pero en realidad, el cielo, tu poder creador, fluye naturalmente en unidad con la voluntad de Dios, sin esfuerzo, sin dudas. Pero al parecer separarte, tu mente comenzó a usar ese mismo poder para elegir entre ilusiones, en lugar de crear desde la verdad. Elegir en este mundo se vuelve necesario porque la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo. Aún así, el curso nos enseña que el poder de elegir correctamente con el Espíritu Santo es el medio para deshacer el error y volver a nuestro poder creador original. Entonces, el poder de nuestra mente es sagrado y sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Estamos en Dios, seguimos en Dios. Pero cuando elegimos con el ego, lo usamos para fabricar ilusiones. Cuando elegimos con el Espíritu Santo, ese mismo poder se va a convertir en un medio para recordar nuestra verdadera capacidad creativa en Dios. Y sigue diciendo el curso, elegir implica que la mente está dividida. Y esta de verdad es una enseñanza fundamental. Elegir implica que la mente está dividida. Entonces, si estás eligiendo, estás en división. En la realidad de Dios no existe la elección, porque no hay opuestos ni conflicto. Pero en el sueño de separación, la mente parece dividida entre el ego y el Espíritu Santo. Y por eso la elección se vuelve necesaria.
En la verdad, tu mente está completamente unida a Dios y no necesitas elegir. Simplemente crear y extender el amor. Pero cuando pareces haberte separado, creaste la ilusión de dualidad y entonces nació la necesidad de elegir entre amor o miedo, perdón o juicio, verdad o ilusión. Y esa necesidad de elegir, de estar eligiendo, es señal de una mente dividida, que no está recordando plenamente su unidad con Dios. El Espíritu Santo usa esa capacidad de elegir para devolverte a la unidad, guiándote con amor a elegir de nuevo. Entonces elegir solo es necesario mientras la mente esté confundida y fragmentada. Cuando recuerdes quién eres, la elección desaparecerá, porque la verdad será obvia y total. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Esto nos dice el curso de milagros. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Y en esta parte del curso hay un conocimiento tan profundo y verdaderamente nos hace pensar, mientras estemos en el mundo de la percepción, donde parece haber un conflicto, una duda y una separación, tenemos que elegir entre dos sistemas de pensamiento. O sea, tenemos que. El ego, que representa la culpa, el miedo y la separación, y el espíritu, que representa el perdón, el amor y la unidad. Y en este sueño de separación, nuestra mente parece tener opciones, no lo olvides. Y cada momento se convierte en una oportunidad para elegir. O ves con juicio desde el ego o con amor desde el Espíritu Santo. ¿Reaccionas con miedo o respondes con paz? El Espíritu Santo es la voz que Dios puso en tu mente para que puedas regresar a casa. No te obliga. Espera tu elección libre. Cada vez que lo eliges, recuerdas un poco más quién eres y deshaces parte del error de la separación. Entonces, el Espíritu Santo está siempre disponible como alternativa amorosa y verdadera. Elegirlo es elegir la paz, el perdón y el recuerdo de Dios. Y nos sigue diciendo, Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. Y esta frase nos expresa con mucha ternura una de las verdades más consoladoras de un curso de milagros. Aunque el Hijo de Dios pareció separarse de su fuente, Dios jamás se separó de él. O sea, aunque nosotros pensamos que estamos separados, Dios no nos ha dejado, nunca nos ha dejado, siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque la separación nunca ocurrió. Pero en el sueño de la separación, la mente del Hijo de Dios creyó haber abandonado a su creador. O sea, nosotros pensamos que lo abandonamos o que Él nos abandonó, lo que es la misma cosa. Aún así, Dios no reaccionó con castigo ni enojo, sino que proveyó al instante una respuesta amorosa. El Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo, ayer lo veíamos, ¿se acuerdan? La voz que habla por Él en nuestra mente para guiarnos de regreso a casa. El Espíritu Santo es el puente entre el mundo del ego y el recuerdo de Dios. Esto significa que nunca estuviste solo, ni perdido, ni abandonado, solo soñando que lo estabas. Dios jamás ha dejado de amarnos.
Aun cuando creímos alejarnos, Él puso en nuestra mente una respuesta, el consuelo, la guía y la luz del Espíritu Santo. Esa es la garantía del amor eterno. La voz que ellos pusieron, sigue diciendo el curso, la voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. La frase, la voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo, expresa con muchísima claridad cómo, al parecer separarnos de Dios, el Hijo fabricó una voz ilusoria. O sea, nosotros fabricamos esa voz ilusoria que es el ego, ¿no? Que no representa nuestra verdadera voluntad. Realmente es una ilusión. Entonces, el ego, que es esa voz que nosotros inventamos cuando creímos estar separados de Dios, es la voz del miedo, de la culpa y de la ilusión. Pero nuestra verdadera voluntad sigue siendo una con la de Dios, porque no se puede alterar lo que Dios creó eterno. Y eso es eterno. Estamos unidos eternamente a Dios. El Espíritu Santo habla por su voluntad real, que es la paz, el amor y la unión. ¿Sí? Y aunque parezca que estamos divididos, aunque parezca que estamos separados, el Espíritu sabe por nosotros lo que se nos ha olvidado y nos lo recuerda con mucho amor. Además, entonces el ego habla por la confusión, pero el Espíritu Santo habla por nuestra verdadera voluntad, que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando eliges escuchar al Espíritu Santo, te alineas con tu ser real y la paz regresa automáticamente. Vamos a dejarle hasta aquí, porque ya tenemos 15 minutos dando explicaciones y ahora avanzamos solamente un puro parrafito. La verdad es que sí estaba muy extenso de explicar esta parte del curso y nos enseña muchas cosas muy hermosas. Verdaderamente es increíble la manera en cómo nos va llevando poquito a poquito a ir regresando a nuestra verdadera esencia, que es el amor. Y vamos a practicar hoy la lección 38. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Está más allá de cualquier restricción de tiempo, espacio, distancia, así como de cualquier clase de límite. Acuérdense ahorita lo que hablamos de la santidad. El poder de tu santidad es ilimitado porque te establece como hijo de Dios en unión con la mente de su creador. Mediante la santidad, el poder de Dios se pone de manifiesto. Mediante su santidad, el poder de Dios se vuelve accesible. Y no hay nada que el poder de Dios no pueda hacer. Tu santidad, por lo tanto, puede eliminar todo dolor, acabar con todo el pesar y resolver todo problema. Puede hacer eso en conexión contigo o con cualquier otra persona. Tiene el mismo poder para ayudar a cualquiera porque su poder para salvar a cualquiera es el mismo. Si tú eres santo, también lo es todo lo que Dios creó. Tú eres santo porque todas las cosas que Él creó son santas. Y todas las cosas que Él creó son santas porque tú eres santo. En los ejercicios de hoy vamos a aplicar el poder de tu santidad a cualquier clase de problema, dificultad o sufrimiento que te venga a la mente, tanto si tiene que ver contigo como con otro. No haremos distinciones porque no hay distinciones. En las 4 sesiones de prácticas más largas, que preferiblemente han de tener una duración de 5 minutos, completos cada una, repite la idea de hoy. Cierra los ojos y luego escudriña tu mente en busca de cualquier sensación de pérdida o de cualquier clase de infelicidad tal como la percibas. Trata, en la medida de lo posible, de no hacer distinciones entre las situaciones que son difíciles para ti y las que son difíciles para otro.
Identifica la situación específicamente, así como el nombre de la persona en cuestión. Usa el siguiente modelo al aplicar la idea de hoy. En esta situación, con respecto a, en la que me veo envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. En esta situación, con respecto a, en la que se ve envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Entonces, de vez en cuando puedes variar este procedimiento si así lo deseas y añadir algunos de tus propios pensamientos que vengan al caso, ¿ok? Entonces, podrías, por ejemplo, incluir pensamientos tales como, no hay nada que mi santidad no pueda hacer porque el poder de Dios reside en ella. Introduce cualquier variación que quieras, pero mantén los ejercicios centrados en el tema. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a inculcarte la sensación de que tienes dominio sobre todas las cosas por ser quien eres. En las aplicaciones cortas y más frecuentes, aplica la idea en su forma original, a no ser que surja o te venga a la mente algún problema en particular que tenga que ver contigo o con otra persona. En ese caso, usa la forma más específica. ¿Sí? Como lo que decíamos, ¿no? En esta situación con respecto a, y dices la situación en la que me veo envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. O una persona que en esta situación con respecto a, y dices la situación en la que tal persona se ve envuelta, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Entonces, este es el ejercicio del día de hoy. Muchísimas gracias por estar conectado conmigo, siguiendo el curso. Gracias por acompañarme. Créeme que yo lo hago junto contigo. Somos iguales, estamos en el mismo nivel. Ambos somos humanos. Gracias por acompañarme. Gracias por ayudarme a seguir el curso de milagros. Te doy un súper abrazo. Gracias por animarte también a ti mismo a seguirlo. Vamos así de los brazos, los dos juntos, todos juntos, unidos, despertando a la verdad de lo que realmente somos. Gracias. Te mando un abrazo y nos vemos el día de mañana aquí.